Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Rant. Hoy particularmente más devastado que nunca, pero con un tema que creo en el que la mayoría de los futboleros, de los que realmente nos gusta el fútbol, independientemente de a qué equipo le vayas, podemos coincidir. Y es lo que denominamos la tiranía de las estadísticas. Yo creo que es un problema. Que esta obsesión por las estadísticas que ha permeado a todo el mundo del fútbol, ya, creo que ha llegado demasiado lejos. Y sobre todo lo podemos ver en Twitter, ex, donde aficionados, analistas, reporteros supuestamente serios, todos ellos están creando una cultura donde el valor de un jugador se reduce a lo que muestran, ni siquiera las estadísticas avanzadas, pero lo que muestran los números. Y creo que eso es bastante triste, ¿no? Sobre todo porque están obsesionados con debatir. Y miren, yo estoy muy a favor de debatir. A mí me gusta el debate, creo que es una cosa muy interesante y creo que es muy divertida y creo que además es muy enriquecedora cuando se hace propiamente, ¿no? Pero están obsesionados estos güeyes con debatir con números y siempre se sienten ganadores absolutos porque ponen una estadística y como son datos y no pueden refutarse, pues dicen que ya ganaron. Por ejemplo, dicen pendejadas como que X jugador, ahorita vamos un poco más ejemplos, pero en una estadística dicen, este güey tiene más goles, se acabó el debate. Cuando creo que es una manera muy reduccionista de ver el fútbol, ¿no? Y yo creo que esa manera de ver las cosas y esa manera de querer debatir está muy estúpida. Porque como ustedes saben, el deporte muchas veces se puede o no tener la razón. Pero creo que no tantas como las cuentas estas termos de Twitter piensan que la tienen. Y obviamente no es que los datos, ¿no? Que las estadísticas, que los números no sirvan de nada. Obviamente es un tema, o sea, es algo muy importante para medir el desempeño de un futbolista. Es una parte importante, una parte, ¿no? Pero no es todo. O sea, por ejemplo, si comparan a, no sé, Darwin Núñez con Haaland, puede ser una comparación, perdón, que tiene lógica. Ambos jugadores están en equipos medianamente decentes, por lo tanto, puede ser comparable. Ambos están en la misma liga, comparable. Ambos tienen una edad muy similar, comparable. Ahora, comparando todas estas cosas, los datos y los números, claro que ahí pueden ser un factor determinante, ¿no? Porque los contextos son similares. Si bien es cierto que el Manchester City es mejor, al final dices, a ver, son dos futbolistas, ambos jóvenes, ambos con compañeros con quienes se pueden asociar de buena manera. O sea, no están jugando uno con muertos y otro con los mejores del mundo. Ambos tienen muy buenos compañeros, aunque quizás alguno mejor que otro, pero más o menos. Ambos tienen la misma edad, es la misma liga, ¿no? Ahora, entendiendo este contexto, quizás ahora sí el tema de los números puede ser un poco más relevante, puede tomar un poco más de peso. Antes de irnos a los números y hacerlo como si fuese lo único que hay para comparar y debatir, justo entender que hay que contemplar contextos, hay que contemplar épocas, por ejemplo, ¿no? Y vámonos con ejemplos que tengo aquí anotados, ejemplos concretos que he leído en redes sociales que me parecen una estupidez. Porque creo que, no sé si tiene que ver con la monetización ahora en Twitter, que cada vez veo más de estas pendejadas. Y creo que es porque muchas veces a veces la gente solo quiere decir algo polémico, aunque suene estúpido y que saben... O sea, quiero creer que a veces saben que suenan estúpidos. Quiero creer que a veces saben que suenan idiotas cuando hacen esas comparaciones. Y que, pues bueno, al final como pagan una membresía en Twitter, quieren... pues que les reditúe y que les saquen dinero por interacciones, porque obviamente un montón de gente va a llegar a decir, eres un pendejo. Entonces, ejemplos concretos. Nacho tiene más Champions que Messi, ¿no? Y entonces dicen, Nacho, mejor que Messi. Sorloth, ¿recuerdan Sorloth, el delantero que la rompió en la Liga Española? Sorloth tiene más goles que Bellingham, por lo tanto, es mejor que Bellingham, según ellos. Modric tiene más balones de oro que Xavi Iniesta, por lo tanto, Modric es mejor que Xavi Iniesta. Vini tiene una Champions y Ronaldo Nazario no tiene una Champions. Por lo tanto, Vini es mejor que Ronaldo Nazario. Giroud, por ejemplo, Olivier Giroud, tiene una Copa del Mundo y una Champions. Y, por ejemplo, Zlatan, ninguna de las dos. Si se dan cuenta, yo creo que la mayoría de estas aseveraciones, hay algunas en las que creo que puede haber debate. Por ejemplo, la de si Modric es mejor que Xavi Iniesta, a mi gusto creo que no, pero difícil. Entiendo que puede haber muchos factores además para entender y poder dar una opinión sobre quién es mejor que el otro. Por ejemplo,
pues sí, logros individuales, logros colectivos, la importancia para sus equipos, cómo jugaban sus equipos cuando no estaba alguno de ellos en la cancha, el impacto que tenían en momentos importantes, digamos en finales, etcétera, 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 en sus respectivas selecciones. Y por eso digo que es muy, muy difícil, porque por ejemplo ustedes podrían decir, bueno, Xavi necesita ganar una Copa del Mundo con España, Modric no. Sí, claro. Ahora hay que entender que Xavi y Iniesta estaban cerca probablemente de la mejor generación de España en la historia. Y Modric, si bien era una muy buena generación de Croacia, lo cierto es que no estaba ni cerca del nivel que tenía esa España. Y el hecho de haberlos llegado a una final del mundo y a una semifinal del mundo, a mi gusto puede tener más valía, por ejemplo. Ahora, sí, que Modric estuvo en este Madrid de las 3 Champions, pero a lo mejor el tema de Xavi y Iniesta, de cómo desde canteranos pasaron a llegar a ser, a llevar un equipo que obviamente siempre ha sido muy importante, pero que lo llevaron a ser el mejor, ¿no? De la historia quizás, o del mundo por un breve lapso de tiempo, también puede tener mucha valía. No sé, un día haremos un debate sobre Modric, Xavi, Iniesta. Pero bueno, hasta aquí, ¿están de acuerdo que ninguna parece descabellada? Si yo les digo que Modric es mejor que Xavi, puedes o no estar de acuerdo, pero no es una estupidez compararlo. O si digo que Xavi es mejor que Modric, puedes no estar de acuerdo, pero tampoco es una estupidez. Son dos futbolistas que ambos están cabrones y sus carreras fueron muy cabronas. Pero bueno, fuera de esta, la mayoría son estúpidas. Por ejemplo, Nacho tiene más Champions que Messi. Ok, sí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, estúpido? ¿Me explico? O sea, ya sé que esto para los que son pensantes como ustedes y quiero creer que como yo, pero bueno, a ver, de entrada son posiciones diferentes. Es cierto que Nacho tiene más Champions, pero ¿y qué? ¿No? O sea, como no, eso creo que no te avala para sentir más al final. Nacho, aunque es una verga y siempre se le reconocerá como un muy gran futbolista, no está en el debate de los mejores centrales de la historia. Ni siquiera creo que entra en un top 10, Nacho. Con todo y que su palmarés es inigualable y que ya lo quisieran muchos. Pero Messi, a ver, si no te parece que es el mejor de la historia, pues está bien, pero creo que nadie lo va a sacar del top 5 de los mejores futbolistas de la historia, ¿no? En general. Ya ni siquiera de su posición, pero en general. Y entonces, esto de que tenga más Champions o no, se parece estúpido. Por ejemplo, ese de Sorloth y Bellingham es como, sí, Sorloth tiene más goles. Sí, Sorloth es centrodelantero, es su trabajo, meter goles. Bellingham no. El hecho de que haya incluso tenido tantos goles desde esa posición ya es demasiado loable. Esto de que Vini tiene una Champions sin Ronaldo Nazario, no. Ahora, quizás es muy pronto para comparar a Vini con futbolistas, sobre todo que nosotros tenemos muy romantizados del Brasil que nos tocó a nosotros, que particularmente era el de inicios del 2000, que tenía a Ronaldinho, a Ronaldo. Y sí es cierto que por números parece ser que Vini está en camino de superarlos en algunas cosas, ¿no? Sobre todo en Champions League, ¿no? El legado de Vini en Champions va a ser muy importante, pero creo que hay que ver mucho más allá de eso. Pero también es cierto que creo que la comparación tendría que hacerse al ocaso de la carrera de Vini, no ahorita. Porque ahorita Vini puede fácilmente superarlos y que en 5 años digamos, wow, ¿cómo puede ser posible que queríamos comparar a Ronaldo Nazario con Vini? Si Vini es mucho mejor, o al revés, a lo mejor en 4 años decimos, puta, no, me parece ser que Vini nunca estuvo ni cerca con todos sus Champions de lo que fue Ronaldinho o Ronaldo, es un ejemplo. Habrá que esperar. Creo que de momento Vini va por muy buen camino, a incluso superar a los dos, ¿no? Puede ser. Y ya, pues la última, la más patética, ¿no? Giroud tiene un Mundial y una Champions que Zlatan no. Pues sí es cierto, pero creo que pues eso es muy evidente que es una mamada, pues en tanto que, pues sí es cierto que Giroud pues estuvo en una selección de Francia muy cabrona, Zlatan estaba con Suecia y aunque jugó en muchos equipos top, Zlatan pues nunca tuvo la suerte de hacerlo, pero creo que como delantero nadie, en su prime, nadie hubiera preferido a Giroud sobre Zlatan, nadie. Aparte el tema es que muchas veces ni siquiera son estadísticas avanzadas, o sea, la mayoría de las veces ni siquiera son estadísticas que te dicen, no, es que estamos hablando de expected goals, de pases clave, de transiciones hacia adelante. O sea, ni siquiera, o sea, los que se las dan de analistas y estadísticos siempre se van a las estadísticas más X, como más goles, más asistencias y ya. O sea, entonces dijeras, bueno, dicen que las estadísticas y los números son lo más importante, pero en serio hacer un análisis de estadística avanzada muy cabrón, digo, bueno, lo puedo entender. Y dicen, no, hay que quitar el romanticismo al fútbol, ¿no? Y puras estadísticas, lo puedo entender, pero el tema es que ni siquiera es eso, ¿no?
Y pues bueno, al final el fútbol es un deporte que está lleno de matices, ¿no? O sea, por ejemplo, la vez pasada hablábamos de Benzema, donde yo más o menos expuse mi argumentación de por qué creo que Benzema está muy infravalorado. Eh, y sí, evidentemente hay un componente emocional en eso. Porque claramente vas a tener una alta estima a un futbolista que te genera emociones. Claro que no lo es todo. Como tampoco lo son todas las estadísticas. Evidentemente hay matices, hay subjetividad en el fútbol, ¿no? Porque al final ¿cuántos no nos hemos enamorado de futbolistas que no ganaron lo que deberían haber ganado? ¿Cuántos no nos estamos maravillados por futbolistas que solo tuvieron una buena temporada, ¿no? Como Michu. Y yo recuerdo a Michu con un gran cariño, aunque Michu quizás sí para muchos sea súper irrelevante, ¿no? Entonces, la belleza creo que del fútbol reside justo en la creatividad, en la técnica, en imponderables de las estadísticas, como en sacar el pecho por el club, que son cosas que las estadísticas muchas veces no computan, ¿no? O sea, como en cómo un futbolista puede motivar a otro para empezar a sacar la casta, para remontar un partido, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cosas no difícilmente se reflejan en estadísticas. Y creo que hay que recordar que tenemos que dejar de deshumanizar a los futbolistas. Los futbolistas son humanos como nosotros, que llevan su deporte y su arte, digamos, a un nivel muy alto. Y que al final, como cualquier otra disciplina, más allá de estadísticas, está bien que tengas predilección por uno por el otro. Por ejemplo, yo puedo conceder que Luis Suárez sea mejor que Benzema, que Lewandowski sea mejor que Benzema, etc. Obviamente que Messi y Cristiano son mejores que Benzema, pero está bien. O sea, yo digo, bueno, perfecto, pero Benzema es mi futbolista favorito y a mí me gustaba mucho más verlo que a Luis Suárez o que a Lewandowski. Y está bien. O sea, a veces hay que decir que a veces se trata de disfrutar y a veces se trata de no estar deshumanizando a los futbolistas. Eso, recordar que los futbolistas no son máquinas de generar números. Son güeyes que a veces nos hacen soñar, nos emocionan. Y que sí, está bien la estadística, pero no es lo más importante. Entonces, todo esto, o este pequeño rant que les he hecho, es justo para invitarlos, ¿no? De alguna manera a que está bien que tengamos un debate de fútbol. Está bien que a mí me guste más un futbolista que otro. Y está bien que a ti no. Y que podamos tener una pequeña discusión respecto a eso. Está bien. Y está bien que saquemos estadísticas. Y está bien que nos asombren las estadísticas. Pero pues yo les invito a que veamos el fútbol. Disfrutemos lo que nos gusta. Y que cuando vayamos a debatir, sí, hagamos uso de las estadísticas, entendiendo que el contexto es importante, entendiendo que dónde juega un futbolista es importante, entendiendo que, no sé, de la edad o desde dónde salió es importante, etcétera, etcétera. O sea, tener en cuenta el panorama general antes de decir, metió más goles en esta temporada. Lo cual se me hace muy estúpido, muy de morro de 13 años, porque si eres un morro de 13 años y piensas así, te entiendo, amigo. Una, no deberías estar viendo esto, y dos, pues así es la vida, te entiendo y quizás yo pensaba como tú de chiquito, pero te prometo que va a cambiar. Y si no cambia, ya es preocupante. O sea, si tú eres un cabrón de arriba de 20 años y sigues mamando que Cristiano tiene más goles que Messi, se acabó el debate. ¿Ok? O al revés, Messi ya tiene una Copa del Mundo y Cristiano no, se acabó el debate. ¿Ok? O sea, si no te da para argumentar por qué Cristiano puede ser un mejor futbolista que Messi en una manera general o al revés, pues estás perdido. Y si no te da para eso, no pasa nada. Igual y solo disfrútalos a los dos y qué bueno que viste a los dos y ya. Ay, es que me hacen envergar, te los juro por Dios. Pero bueno, eso sería todo por este breve rant. Nos vemos el lunes. El lunes subimos un episodio nuevo de Ripple Food. Y nos vemos el otro sábado. El otro sábado vamos a tener otra edición de El Cerro del Gol. Amigos, entonces, pues bueno, suscríbanse, por favor. Mucha gente que los ve no está suscrita. Entonces, por favor, suscríbanse. Comenta qué te pareció y comenta cuál es la cosa más estúpida que has visto a un güey decir por puras estadísticas, como esas de que Nacho tiene más Champions que Messi, por lo tanto es mejor. Pero bueno, amigos, eso es todo. Suscríbanse a Muriel Fútbol. Desde aquí, desde TGG Records, yo les mando un gran saludo y chinguen a su madre los güeyes que solo piensan en las estadísticas. Adiós.